Sí, y como habéis comentado, sobre todo hay dos interpretaciones o dos visiones confrontadas. Hay dos mundos que se ven encarnados o materializados en el Capitán Jack y en el científico médico Stephen, que es realmente un naturalista. Es un momento, estamos hablando de 1805. Ha llegado tu momento. Sí, en el cual los naturalistas son subvencionados por los estados, por los grandes imperios, para aumentar el conocimiento de los territorios. Conocimiento es poder, claro. Y no es la primera vez en la historia que esto sucede, porque ya tenemos crónicas antiquísimas. Una ampliamente sabida, Estrabón en la península ibérica. Estrabón era un geógrafo griego que fue contratado por el Imperio Romano para describir la, orografía, la fauna, la flora, incluso la etnografía también, las culturas que vean aquí, porque un mayor conocimiento del territorio proporciona, mayor control, ¿no? Y en el momento de la modernidad, que es iniciada por los españoles y los portugueses, se produce un fenómeno que es el Estado moderno subvencionando toda esta serie de exploradores. En España, hay muchos muy famosos que registran las especies en los bestiarios, algo que también va a aparecer en la película, pero ya en la película estamos viendo una transición de ese mundo supersticioso en el que las bestias son parte todavía de un imaginario mitológico y están dotadas de esas características extraterrenas en muchas ocasiones, a una ya datación científica, un control más riguroso, una clasificación de las características más acorde a la ciencia moderna. Pero la cuestión es que ya los imperios español y portugués, sobre todo yo conozco el caso del Imperio Español, en el siglo XVI subvencionan el conocimiento del territorio de las Indias, de los pueblos, se registran las lenguas, las especies, todo eso empieza, pero en este momento es donde tal vez en el finales del siglo XVIII, XIX, hay una madurez elevada, ¿no? Porque ya se ha producido el proceso del nacimiento de la ciencia moderna, del método, ¿no? El racionalismo, esa preponderancia del inductivismo, es decir, el valorar siempre los hechos, las relaciones entre los hechos establecidas de manera causal, todo ese tipo de cosas ya está bien cristalizada y empieza ese mundo más rigurosamente científico, ¿no? En este ámbito. Y los científicos, los filósofos naturales, que se llamaban, empiezan a especializarse en un montón de ramas de la ciencia que tenemos hoy. Pero es por este momento. Pensemos que la química nace como disciplina a finales del siglo XVIII, ¿no? Y aquí tenemos, de hecho, un médico que, además de encarnar un científico en términos generales, casi todavía un filósofo natural, también representa una manera de ver el mundo distinta a la del Capitán Jack, ¿no? Stephen. Y una cosa muy curiosa es que estos científicos que empiezan siendo casi unos... no digo que no tuviesen una misión importante cuando son subvencionados por estos imperios para el mayor conocimiento de los territorios, etcétera, pero que empiezan teniendo tal vez un papel, no voy a decir secundario, pero no tan importante, ya a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, con el desarrollo de lo que se conoce a día de hoy como Big Science, pues tienen un papel fundamental. La Big Science son los proyectos estatales para el desarrollo de tecnologías, bien sea militares, bien sea en ámbito médico, lo que sea, ¿no? Que no podrían ser llevadas a cabo por particulares por la falta de recursos. A día de hoy sí que tenemos un par de megamillonarios como Elon Musk, tal vez más conocido, que tienen la capacidad de subvencionar proyectos de esta índole,
pero empiezan sobre todo en el siglo XIX. Y bueno, una cosa muy curiosa es que hemos dicho que la historia es ficcional, aunque está basada en hechos posibles y es muy realista. Y yo creo que el hecho de estar ambientada en las Galápagos, que fue uno de los puntos claves en la expedición de Darwin, pues no es casual, ¿no? Darwin, de hecho, está en las Galápagos, fue a las Galápagos allá por los años 30 del siglo XIX. Y también creo que Darwin representa un poco también el naturalista imperial. Hay muchos, Humboldt estuvo en el Imperio Español, también en el Imperio Español. Humboldt no era español, era alemán, pero bueno, hizo la expedición. Porque esto es una cosa muy curiosa también. A veces las coronas permitían, incluso subvencionaban personas de otros países, ¿no? Ocurre hoy en día. Tú vas a los máximos investigadores en tecnologías de, no sé, espacial o de inteligencia artificial. La mayoría no, pero hay una buena parte que son extranjeros, sean indios, chinos, europeos, no sé. Y bueno, hay una cosa muy interesante, que es que también estos naturalistas desarrollan descubrimientos y teorías que luego tienen un peso bestial. El darwinismo no solamente es una teoría para la explicación, o sea, darwinismo. El darwinismo se entiende como casi también un prejuicio a veces, ¿no? No solamente como la teoría de la selección natural, ¿no? Pero los descubrimientos de Darwin, las teorías de Darwin no están solo circunscritas al ámbito de las ciencias naturales, también abren una nueva visión de interpretar el mundo, que es un paradigma o una cosmovisión en el cual estamos hoy, de tinte evolucionista, pero que eso tiene consecuencias sociales y políticas, etcétera, porque al final, en el siglo XIX, las jerarquías entre las naciones, jerarquías de dominancia entre las naciones, se explican en términos naturalistas también, ¿no? Es decir, la visión de unas jerarquías tal vez dotadas por factores divinos o interpretaciones extramateriales empieza a ser sustituida por una visión naturalista. Las naciones con más poder lo detentan debido a que, así como en la naturaleza existen, ¿no? El león se come a la gacela. Bueno, pues ese darwinismo social, que no es explícitamente desarrollado por Darwin, aunque hay parte del pensamiento de Darwin que pueda ser sustraído de manera directa, pero sobre todo por seguidores de Darwin, ¿no? Spencer es el más reseñable, pues termina por ser muy, muy influyente también, ¿no? En la esfera política. Entonces, esta fragata, en el 1805, es un pedacito de Inglaterra flotando en ese mundo en transición de, bueno, que navega, nunca mejor dicho, hacia un paradigma nuevo, ¿no? Con otra cosmovisión distinta, que bueno, tiene otra serie de problemas y de limitaciones que ya hemos discutido en este canal mucho, ¿no? Sí, y además vemos cómo ese paradigma choca frontalmente y constantemente en la película con el capitán, ¿no? Con las... No me acuerdo qué expresión utilizan, ¿no? De algo así como cuando le deniega en diversas ocasiones el acceso a las Galápagos a investigar y a bajar a tierra y tal. Dice, no, todo acorde a las necesidades del servicio, ¿no? Porque incluso al final de la película, ¿no? Parece que por fin le va a dejar pasar unos días en las Galápagos tranquilamente y tal. Pero al final descubren que el capitán francés había hecho pasar por el médico, spoiler aquí, y deciden, bueno, pues tenemos que ir tras él y ver que... Realmente lo dejan muy abierto, no se sabe muy bien cómo va a quedar porque le dan el mando al otro y el otro será un prisionero, el capitán. Sí, y a mí me parece además un final perfecto, me parece un final estupendo porque en el fondo... Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y solo recordarte que tienes el enlace al podcast completo en la descripción. Muchas gracias.